¿Tu CBD te ha afectado de alguna manera, de forma negativa tal vez? ¿Has tenido mareos al usar cannabis medicinal? Hoy vamos a ver los principales efectos del uso del CBD y de la cannabis medicinal. Soy José Lugardo Espejel, director de Sativa Care, donde impulsamos la educación sobre cannabis medicinal para pacientes y profesionales de la salud. La marihuana medicinal está siendo utilizada como un complemento de manera muy exitosa para diferentes enfermedades crónicas, sobre todo cuando otros medicamentos no han resultado del todo exitosos. Múltiples países, estamos hablando de algo que está realmente generando un cambio en la forma en la que se atiende la enfermedad crónica poco a poco. Y bueno, hemos hablado de diferentes oportunidades en este canal de YouTube, pero durante este siglo vamos a seguir hablando de todo esto, pero no hemos hablado mucho de los efectos adversos. Entonces vamos a empezar con los principales efectos adversos. Y lo primero que quería explicarte son cuáles son los más comunes, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dicen, muchas inclusive mentiras que se dicen todavía acerca de la marihuana y del uso de cannabinoides, del CBD inclusive. Y me parece que una de las cosas más importantes que tenemos que contar es de manera un poquito más objetiva cuáles realmente sí son los efectos adversos. También del otro lado se dice que no hay efectos adversos del CBD, de la cannabis. Entonces vamos a dejarlo un poquito más claro para ti y para todos nosotros, ¿no? Entonces, uno de los principales, más comunes efectos adversos es la sequedad en la boca. Entonces, inclusive puede ser que las glándulas salivales se inhiban un poquito. Esto es perfectamente normal cuando se utilizan cannabinoides. Es uno de los principales en realidad que ocurre. Otro puede ser un poco de mareo. Esto también es un efecto adverso bastante normal. Esto sobre todo en ocasiones puede ocurrir cuando te agarra de sorpresa y obviamente dependiendo de la dosis. Vamos a hablar un poco más adelante de las causas, pero este caso es un poquito interesante. Después, otro muy común es el de la somnolencia. Este es súper importante, sobre todo si estás utilizando productos de CBD, porque el uso del CBD parece que podría ayudar a que puedas descansar mejor, dormir mejor, pero hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones el CBD puede causar somnolencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. En otra ocasión hablaremos de ese tema en específico, y si no, también tenemos un video sobre el tema del insomnio. No te pierdas ese video porque ahí hablamos un poco más a detalle sobre ese tema. Otro muy común es que vas a notar, por ejemplo, cambios en tu apetito. La cannabis, los cannabinoides tienen una influencia bastante importante en la parte del apetito, y entonces, sobre todo con pacientes que utilizan cannabis medicinal, un poquito más de THC, vamos a tener un poquito más de apetito. Ahora, esto puede ser deseable en ocasiones cuando obviamente perdemos apetito. Entonces puede ser efecto adverso dependiendo del contexto, obviamente, ¿no? Otros que ya no son tan conocidos y que también pasan no tan seguido, aunque todavía son considerados como más o menos comunes. Efectos cognitivos, un poquito la alteración de la percepción. Esta es la razón por la cual no es tan recomendable que si utilizas productos de cannabis medicinal, que manejes, por ejemplo, que operes maquinaria pesada. Hay que tener un poquito de cuidado con eso, sobre todo en las primeras horas después de utilizar cannabis medicinal. Otra cosa que estamos viendo en la evidencia científica es que también puede haber un poquito de fatiga, un poquito de cansancio. Esto es súper importante porque puede ocurrir al inicio del tratamiento cuando estamos hablando de un contexto clínico en cannabis medicinal, sobre todo cuando tenemos un diagnóstico, una enfermedad crónica. Esto también es súper común. También quiero decirte que en ocasiones es tu cuerpo el que está empezando a soltar un poco ese estrés tan cargado al que ha sido expuesto durante ya probablemente tiempo. Entonces los cannabinoides van a ayudar un poco a relajar, pero eso puede relajar un poco de más, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso.
Y bueno, obviamente, ¿cómo podemos lidiar con esto? Muy rápidamente, más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto, pero por ejemplo, tener siempre agua es súper importante. Tratar de tener cuidado, sobre todo los primeros días, cuando vas a empezar a utilizar CBD o cannabis medicinal, sobre todo porque estos efectos, como son más comunes, no sabemos qué tan sensible puedas tú ser a el uso de cannabinoides. Entonces puede ser que te ocurra, puede ser que no te ocurra, pero te recomiendo tomar una postura un poquito más conservadora y si puedes tener cuidado a qué hora tomas tu medicina por primera vez y tener un poquito más de cuidado, sobre todo los primeros días, son cruciales los primeros días. Entonces ya tienes ahí los más comunes. Ahora la segunda parte tiene que ver con los menos comunes. Hay unos mucho menos comunes, no quiere decir que no ocurran. Entonces por eso quería separar estos, porque a veces estos son los que se sacan un poquito de proporción. Entonces estos no van a ser tan comunes, pero vámonos acercándonos de forma que encontremos de poco a poco los más raros, obviamente, que son seguramente los que más nos preocupan a todos. Entonces, en este orden, los que siguen van a ser, por ejemplo, un poquito de euforia. En algunos casos, este puede ser un poco entre común y no tan común, o un efecto adverso raro. Es posible que en ocasiones algunas personas sientan como esta estimulación y quizá en algunos casos pueda percibirse como un poco excesiva, ¿no? También en algunos casos, esto es más raro ya, puede haber cambios en la presión arterial. Esto es súper importante, sobre todo cuando tienes alguna enfermedad cardíaca que estemos atendiendo o que tengamos que tener cuidado con eso, ¿no? Otro que es también relevante en este contexto puede ser la taquicardia. De hecho es más rara todavía. Recuerdo que alguna vez llegó a pasarme y es muy raro este efecto adverso, pero podemos tener un poquito de sentimientos de ansiedad, puede causarnos obviamente un poco de incomodidad. Pero estos ya van siendo efectos adversos mucho más raros. Y obviamente la naturaleza psicotrópica, sobre todo al utilizar THC, aunque en algunos casos personas reportan que con el CBD también empezamos a tener un poquito de esto, sobre todo cuando están todos los cannabinoides presentes. Entonces, esto puede sobre todo agarrarte de sorpresa, dependiendo si eres más sensible, si nunca has utilizado cannabis previamente. Inclusive tú sabes, tu cuerpo, tú conoces, tú sabes que en ocasiones algunos medicamentos te van a afectar más a ti que al resto de la población. Entonces, si tú sabes que eres un poco más sensible, hay que tener un poquito más de cuidado, sobre todo con el uso del THC, pero tampoco que te espante, porque esto es perfectamente normal y obviamente al tener cuidado con la dosis y al tener un acompañamiento médico, lo podemos mitigar perfectamente estos efectos adversos. Y hay otros todavía más raros que ya ocurren, que muy poco y que me gustaría contemplar. Sobre todo quiero hablar en específico de 3. Voy a hablar de 3 muy rápidamente. Que si te pasan estos, tienes que abandonar tratamiento de forma inmediata, suspender el uso del CBD, suspender el uso de cannabis medicinal y buscar atención médica de forma oportuna. El primero de ellos tiene que ver con diarrea. En ocasiones, muy rara vez, puede causar diarrea. Entonces, por favor, pon atención a eso. Hay otra que puede causar también, en algunos casos, psicosis o paranoia. Esto es el efecto adverso que más se le atribuye a la cannabis y que inclusive se dice que pasa muy seguido. La realidad es que es muy raro que ocurra, pero hay que tener mucho cuidado, porque también yo te recomiendo abandonar de inmediato, buscar un poquito de soporte a tu alrededor con las personas con las que estés y buscar atención médica oportuna. Y finalmente hay un síndrome de hiperémesis cannabinoide, así se le llama, y es una compulsión, es un síndrome que está siendo reportado en la literatura, también es muy raro, y las causas de este síndrome son principalmente, ya se encontraron un par de genes relacionados con este síndrome. Entonces, desafortunadamente, si es genético, es muy difícil que podamos hacer algo al respecto, pero la ventaja es que la solución y la forma de atenderlo es interrumpiendo el consumo.
Ahora, todos estos efectos adversos son muy pasajeros. Esto quiere decir que si llegasen a ocurrir, es muy probable que se vayan en minutos, inclusive hasta en horas. Entonces, pero aún así hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Ahora quiero hablar un poquito sobre el tema de las interacciones y algunas otras precauciones, porque seguramente es algo que te importa mucho, aunque este video no es específicamente de interacciones, es de efectos adversos. Algunas interacciones podría causar, como te imaginarás, algún efecto adverso. Entonces, obviamente algunos medicamentos hay que tener cuidado con ellos porque algunos pueden afectar los efectos de la cannabis. La cannabis inclusive puede afectar algunos de tus medicamentos. Inclusive la cannabis podría afectar la forma en la que tu cuerpo desecha algunos de tus medicamentos y podría haber algún tipo de sinergia también entre moléculas, entre sustancias. Entonces, sobre todo cuando estás tomando, probablemente no uno o dos medicamentos, pero cuando estás tomando ya varios medicamentos, como es muy común en el caso de algunas enfermedades crónicas, hay que tener cuidado con esto. Entonces tenemos un listado completo, te invito a que nos escribas. El tema de interacciones ya está debidamente documentado. En otra ocasión hablaremos sobre ese tema a detalle, pero solo de manera precautoria. Obviamente hay que poner atención cuando estamos tomando algunos medicamentos o suplementos también, cuando nos estamos suplementando de diferentes maneras, con algunos productos naturistas, con algunos suplementos alimenticios, inclusive de otra manera, con algunos productos más funcionales, por ejemplo, que están empezando a surgir. Hay que tener cuidado cuando estamos combinando, sobre todo con el tema de los horarios de las tomas y muchas de las cosas que van a metabolizarse en el hígado. Entonces, solo te lo dejo ahí para que lo pongas a tu consideración, para ponerlo a tu consideración, sobre todo si es algo por lo que estás pasando, ¿no? Y que tengas cuidado y que lo cuentes también con tu doctor o con tu doctora este tema. Ahora quiero hablar muy rápidamente porque te imaginarás, nuestros videos son un poquito más casuales, un poquito más directos y tratamos de simplificar mucho las cosas. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede causar que tengamos algún efecto adverso? Lo primero de ello tiene que ver con cosas que son tuyas, de tu cuerpo. Unas de ellas, he mencionado un poco el tema genético. No lo podemos evitar tanto, inclusive en algunos casos tampoco podemos conocerlo, desafortunadamente, a veces sí. Y hay otras cosas que son biológicas de tu cuerpo, pero lo más importante es el tema que he mencionado de la sensibilidad. Parece que hay ciertas personas que son muy sensibles a los cannabinoides, que son las personas que deberían de tener un poquito más de cuidado con esto. Esa es la razón por la cual en términos de la dosificación o de los primeros días, las primeras semanas, el primer mes, de hecho, por ejemplo, en Sativa Care, en nuestra clínica, es de mucha precaución y nos enfocamos mucho en el tema de seguridad para justamente mitigar este efecto adverso, identificar si, por ejemplo, tú puedes ser una persona un poquito más sensible y atacarlo de frente. Entonces, otra cosa tiene que ver, por ejemplo, con la dosis y el perfil, el tipo de producto que estás utilizando. Obviamente también la frecuencia con la que lo estamos haciendo. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de alguna enfermedad crónica, es posible que tú estés utilizando cannabinoides a lo largo del tiempo. Esto es perfectamente seguro. Pero lo que puede pasar es que genere algo que llamamos tolerancia. Y esto es súper importante porque en el contexto clínico es uno de los enfoques principales en la atención, el mitigar el riesgo de tolerancia, porque a pesar de inclusive desarrollar tolerancia, que es muy raro en el contexto clínico, aún así encontramos esos beneficios sostenidos a lo largo del tiempo. Esta es la razón por la cual durante tratamientos largos hay que poner mucha atención, hay que tener revisiones periódicas y en ocasiones hay que hacer diferentes ajustes a lo largo del tiempo para que esto se pueda mitigar. Entonces, el tema de las causas de los efectos adversos y obviamente la generación de la tolerancia es un tema muy importante en el contexto de la salud y nuestro equipo médico te puede ayudar perfectamente con ese tema para que no tengas efectos adversos. Ahora,
¿Qué pasa cuando ya tuviste algún efecto adverso? Y obviamente yo te quiero decir 2-3 cosas que puedas hacer muy rápidamente para lidiar con esto. Obviamente mantener una buena hidratación es súper importante con el tema de cannabis medicinal. Es la primera recomendación que yo te haría. La segunda tiene que ver con identificar perfectamente el producto que estás utilizando y la dosis diaria que estás tomando. Si tú lo haces por tu cuenta, todavía te pediría que lo hagas con mucha más precaución, y lo mejor, lo ideal es, si estamos utilizando cannabis por una razón médica, es súper importante que lleves un acompañamiento médico, y que además, en el caso, por ejemplo, de tener algún otro especialista que te esté viendo, es súper importante que se lo comuniques para que todo esto que estamos hablando lo podamos reducir y proteger tu salud de la mejor manera. Y entonces, de esa manera, y las recomendaciones que te he dado, sobre todo en los casos específicos que he mencionado al final de la explicación sobre los efectos adversos, en esos casos, por favor, no lo pienses, abandona el uso y busca asistencia médica. En los otros, mis recomendaciones son pasajeros, son manejables y no hay nada de qué preocuparse. Ahora vamos a hablar un poquito del tema, vamos a regresar un poquito al tema de la tolerancia, porque me parece muy importante el tema de la tolerancia. Es súper común en fármacos, inclusive en otro tipo de sustancias, y es súper importante que sepas que a pesar de tener algún tipo de efecto adverso, a pesar de generar algo de tolerancia, el uso de cannabis medicinal es persistente de manera muy interesante en términos de los beneficios medicinales. Entonces, no quiere decir que porque tuvimos un evento, ¿no?, que puede ser un poco incómodo a veces, que esto requiera que abandones tratamiento, pero por eso es súper importante llevar un acompañamiento bastante importante de la parte médica. Entonces, ya lo tienes ahí. Hemos hablado hoy un poco sobre los efectos adversos. Es un video bastante corto, bastante simple, que quería traer aquí a tu consideración. Obviamente hoy hablamos de la parte medicinal, desde los efectos adversos más comunes que nos podemos encontrar, también algunos de los no tan comunes, algunos de los raros, y obviamente los que nos debería de preocupar un poquito más, y cómo tal vez abordarlos de una manera más informada, más segura. Mi recomendación final es poder conocerlos y, en el caso de que lleguen, identificarlo correctamente y no confundir efectos adversos quizá por otra razón o por algún cambio que haya pasado en nuestra vida, en nuestro entorno, o por algún otro fármaco. Entonces es súper importante identificar cuáles están específicamente relacionados al uso del CBD, cuáles pueden estar relacionados a otros fármacos, y manejarlo de esa manera. De hecho, mi recomendación también es que pensemos en los efectos adversos de todos los fármacos que nos tomamos. Esa es mi gran invitación para ti, que pongamos mucha atención a este tema y que nos cuidemos unas a otras, unos a otros de esta manera. Entonces, y por último, algo que me gusta mucho hablar sobre este tema es que, a final de cuentas, la experiencia que tengas con el uso de cannabis medicinal va a ser única para ti. Esto quiere decir que lo que te funciona a ti puede que no funcione para otras personas. Entiendo que puede ser muy común decir, bueno, a mí me funcionó esto, inténtalo de esta manera, pero te quiero decir esto muy honestamente y con mucho cuidado y mucha sensibilidad. Es muy posible que no funcione lo que a ti te funciona a otras personas. Entonces, en otra ocasión profundizaremos mucho sobre este tema de la personalización del uso de cannabis medicinal, pero recuerda que estamos aquí contigo, que podemos apoyarte. Descarga tu guía para que tengas un uso seguro si ya es que lo estás haciendo, y obviamente nuestro equipo médico está atento a todas tus preguntas y a poder verte en consulta en todo México. Soy José Lugaro Espejel, director de Sativa Care. Hasta la próxima.